vamos rápido porque hoy vamos a construir un puente. Vamos a la primera parte de la construcción de un puente. Miren, en algún momento, yo creo que todos hemos cruzado un puente, sea para pasar de una ciudad a otra, a través de un cuerpo de agua. Yo no sé si ustedes han visto, y Juanqui tiene unos visuales de estos puentes que tienen hasta los pisos clear, para que la gente vea. Se pasan para pasar montañas de un lado a otro, y averigüé que hasta para pasar de un país a otro. Ese que está ahí ahora mismo es un puente, estamos viendo un puente que se cruza de un país a otro. ¡Qué belleza! Preciosos, son preciosos. Miren, los puentes pueden ser fijos, pueden ser móviles, pueden ser colgantes, pueden ser rectos, atirantados o hasta en arco. Pueden utilizarse para el tráfico vehicular, para pasar los peatones, para los trenes, para conectar tuberías. Pueden utilizarse para el paso del agua, que son los famosos viaductos, entre muchos otros usos. Sus orígenes se remontan a la prehistoria. Miren, en ese momento se usaba simplemente un árbol para conectar dos orillas de un río, y desde entonces se establece la conexión entre zonas, sean distantes o sean cercanas, pero se estableció una conexión que permite que pase comida, personas, bienes de todas clases. Así que los puentes son importantes. Miren, averigüé que los puentes pueden hacerse de madera, de acero, de hormigón, de concreto armado y de materiales mixtos. Y tú me dirás, pero a mí nos viene a dar una clase de cómo construir un puente literal. Ya mismo van a saber por qué. Mire, hice mi trabajo de mesa, me metí un poquito más profundo y aprendí que hay 7 pasos esenciales o 7 procesos básicos para hacer un puente. Número 1, seleccionar el terreno apropiado. Número 2, compactar ese suelo para que los pilares del puente tengan un fundamento sostenible. Número 3, echar los pilares. Número 4, colocar las vigas. Número 5, echar o colocar la cubierta. Y número 6, instalar las barandas, pintarlos y decorarlos. Y número 7, hacer las pruebas de seguridad para inaugurarlo. A través del tiempo, los puentes han marcado épocas. Los puentes han permitido la evolución hacia los cambios, hacia un mejor futuro, gracias a su practicidad. Los puentes se convirtieron en un símbolo de unión universal y definitivamente son importantes y bien necesarios para la humanidad. Miren, en nuestra historia de hoy vamos a conocer a una mujer que construyó un puente que se hizo permanente y muy necesario en la historia de su vida y en la historia de todos nosotros, de la humanidad. Hoy vamos a navegar por uno de los poquitos libros que hay en la Biblia con el nombre de una mujer, y es el libro de Ruth. Vamos a andar por este libro que es corto, pero es jugoso. Este libro es precisamente un puente entre 2 libros, y es entre el libro de Jueces y entre el libro de Samuel. Miren, el libro de Jueces nos relata 325 años de historia oscura del pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí ellos tuvieron, a causa de su desobediencia y de la idolatría, ellos tuvieron un montón de fracasos militares. Dios les dio 12 jueces y libertadores para que los librara de los enemigos, pero aún así ellos fueron en una decadencia moral. ¿Algo parecido con lo actual? Miren, tenemos por el otro lado el libro de Samuel. El libro de Samuel nos lleva de un pueblo de Dios que era gobernado por Dios, era una teocracia, pasa a ser una monarquía, que entonces cuando ellos piden un rey. Y en este libro vamos a conocer al imperfecto, pero el mejor rey de Israel, a David. Y entonces, ¿cómo se hace el puente? Pues miren, el libro de Ruth nos enseña cómo Dios orquestó la construcción de un puente que permitía atravesar desde el desastre moral de los israelitas en el libro de Jueces hasta la bondad de Dios que cambia destinos inciertos en destinos de reino en ese libro de Samuel. ¿Y qué nos lleva a esto? A Jesucristo. Así que comencemos. Nos fuimos en el capítulo 1 y dice que esta historia sucedió precisamente cuando los israelitas eran dirigidos por los jueces. ¿Qué sucede? Nos dice la palabra en Jueces 17:6 que ellos hacían lo que les parecía correcto según su propio criterio. En otras palabras, los jueces hacían lo que les daba la gana. En esa época sucedió que hubo una gran hambruna porque no había cosechas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando yo hice la historia de Gedeón, ¿se acuerdan que los madianitas arrasaban con las cosechas y había una gran hambruna? Aquí están las consecuencias. ¿Qué sucede? Nos dice en nuestra historia que una familia del pueblo de Belén,
que significa la casa del pan, irónicamente, en la región de Judá, se fue a la tierra de Moab. Y entonces, porque dice la palabra que allí sí había comida, ¿ok? El papá de la familia se llamaba Elimelech, la mamá Noemí y los hijos Malón y Quilión. Definitivamente, el hambre en Israel tiene que haber sido bien severa, porque les cuento, Moab era una de las naciones que había oprimido al pueblo de Israel 18 años. Y esta mañana Magdiel hablaba de los impuestos que tenían. Ellos eran uno de estos pueblos que oprimían con grandes impuestos. Así que había mucha hostilidad entre ambos pueblos y ellos se fueron para allá. Pero dice nuestra historia en el verso 3 que poco tiempo después de que esta familia llegó allá a Moab, se murió Elimelech. Quedó viuda con sus 2 hijos, Noemí. Pero entonces los muchachos, Malón y Quilión, pasa el tiempo y se casan con 2 buenas muchachas de allí de Moab que se llamaban Orfa y otra Ruth. Pero pasaron unos 10 años y se murieron ellos también. Y queda la pobre Noemí viuda con las 2 nueras viudas también. Miren, en la antigüedad, uno de los peores estatus sociales que tú podías tener era ser viuda. ¿Por qué? Porque el futuro de las viudas a menudo era incierto y era hasta penoso, porque especialmente en estos pueblos paganos, porque habían como ciertos estigmas supersticiosos y decían cosas bien feas de las pobres viudas. Por otra parte, también la tradición establecía que estas viudas tenían que llevar una vestimenta especial, por medio de la cual todo el mundo las pudiese reconocer. O sea, que tú tenías que vestirte para que todo el mundo supiera tu desdicha. Ahora, a pesar de todo este escenario que ya les estoy mostrando, vamos a escuchar cómo comienza la construcción de un puente, el puente más sólido, más útil y más permanente de la historia de la humanidad. Dice el verso 6 que un día Noemí escuchó que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época del hambre. Entonces Noemí decide volver a Judá acompañada de sus nueras. Y dice, pues nos vamos a regresar. Y entonces, cuando iba por el camino en cierto punto, Noemí decide volver, pararse y decirle a las muchachas, miren, amadas, vuelvan a su casa con su madre y que el Señor las trate a ustedes con mucha bondad, como también, miren qué linda esta parte, ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Noemí les dio un besito de despedida, pero sus nueras se echaron a llorar. Tengo un pelo molestando, así que me ven así haciéndome en la cara. Así que ellas le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Quiero detener esta historia aquí un momentito. Típicamente, cuando nos dicen, te tengo que contar algo de mi suegra, ¿qué tú esperas? Ese es un tuyo, ¿verdad? Uy, porque podemos esperar o un chismecito, o una mala noticia, o hasta algo gracioso. Porque típicamente, lamentablemente, y yo soy suegra, hay historias de que hay muchas suegras que son como que dificilitas y causan como que ciertas, ¿verdad?, controversias en los matrimonios, especialmente Mori, tú y yo, que somos mamás de varones, ¿verdad? Como que un poquito sobreprotectoras. Pero en esta historia, como en la historia de muchos nosotros, no es así, miren, porque si nos basamos en el diálogo, esas nueras fueron bien buenas esposas y la relación con su suegra era armoniosa y llena de amor. Tanto así que ambas nueras estamos escuchando que desean seguir viviendo con su suegra, y también estamos escuchando una suegra que amaba a sus nueras y por ese amor tan grande estaba renunciando a su compañía después de 10 años de estar conviviendo en Moab. Amados, miren, si Noemí estaba disimulando y estaba loca por deshacerse de ellas, le quedó espectacular, un drama espectacular. Por otra parte, si las nueras eran las que estaban disimulando, también las felicito. Pero te voy a decir algo. Lo maravilloso de Dios es que Él opera por encima de nuestras intenciones. Y Noemí les insistió, váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anda, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿ustedes van a esperar que mis hijos crezcan para casarse otra vez y van a perder otras nuevas oportunidades? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor ya me ha enviado amargos sufrimientos. Miren esta expresión, y aquí es que se nota el amor. Pero más amarga sería mi pena si yo las viera sufrir ustedes. Wow. ¿Por qué Noemí les dice esto? Miren, ante su desesperanza,
Noemí creía que la alternativa que existía para remediar su viudez y la de sus nueras, según la ley de Moisés, ya no era posible. Explico, la ley de Moisés que estaba creada para remediar la desdicha de las viudas se llamaba matrimonio por levirato. Y esto es de una palabra que se deriva de levir, que es hermano del marido. ¿Qué sucede? La ley establecía que el hermano de ese hombre fallecido, o si no tenía hermano, era un familiar cercano, debía casarse con la viuda y darle hijos para que el nombre de ese esposo se mantuviese vivo en esa familia. Pero Noemí, tristemente, no tenía parientes en Moab, también desconocía si los tenía en Belén. Así que, por otra parte, a pesar de que sus nueras eran lo único que le quedaba a Noemí, ella sabía que era un futuro incierto el regreso a Belén. De hecho, yo me puse a buscar el camino de regreso a Belén. Era un camino peligroso. Y esto era iban a pie, una mujer sola. Ella estaba en expectativas de quedarse sola. Pero ella temía tanto que otra vez la enfermedad, que la muerte las persiguiera a Belén, que ella prefería quedarse sola. Noemí tenía demasiadas frustraciones, tenía mucha vergüenza. Ella estaba avergonzada por la decisión de haberse ido a Moab. Ahora, después de 10 años, esta mujer estaba regresando pobre, viuda, cabizbaja, deprimida y desdichada. Destruida. Amado amigo y hermano de Nueva Vida y de Nueva Vida TV, ¿te equivocaste? Escucha, estas son las etapas que crean los suelos perfectos para construir un puente permanente para un cambio de vida y para un futuro mejor. Sus nueras volvieron a echarse a llorar, pero entonces Orfa se secó las lágrimas y desistió de la idea y dijo, está bien, suegrita, un besito, yo me quedo. Sin embargo, busqué una versión que me fascinó. Dice, Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Yo me la imagino agarrándose a la cintura de Noemí. No, yo no te voy a dejar. Entonces Noemí le dice, mira tu concuñada, ella se vuelve a su país y a sus dioses. Vete con ella. Miren, definitivamente la insistencia de Noemí para que sus nueras regresaran a rehacer su vida en Moab y que dejaran de servir a Dios, que volvieran a sus costumbres de idolatría, revela que definitivamente Noemí se hallaba en un muy mal estado espiritual y emocionalmente. Noemí estaba resignándose a destruir ese pequeño puente colgante que se había construido en Moab con esas dos nueras. Noemí se estaba quitando. Amados, este es un mensaje de alerta. De seguro, hoy alguien está escuchando esta historia, que estás pasando por un tiempo amargo y de mucha desolación. Has buscado ayuda en la iglesia. Mira, has hecho responsablemente lo que te corresponde buscando ayuda legal. Mira, has buscado todas las ayudas posibles existentes. Pero ¿sabes qué? Tus posibilidades apuntan a la desdicha que te separa de un futuro mejor. ¿Piensas como Noemí? ¿Piensas en este punto como ella, de que son más las cosas que te separan de tus promesas que las bendiciones que te unen a ellas? Esta historia es para ti. Hoy el Espíritu Santo viene a mostrarte cómo, al igual que Ruth, vas a construir un puente que te va a permitir llegar a tu bendición y a un cambio de vida. No te rindas, como dice Mori, vamos por más. ¿Verdad que sí, Mori? Mira, dice en nuestra historia que Ruth le contestó a Noemí, y aquí es que esto se pone majestic. No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Esto es un wow moment. Esta joven moabita, vamos a pensar bien, es nacida y criada en una tierra idólatra, enemiga de los israelitas. Y está llena del temor de Dios, está llena del amor que es fiel, está llena del amor que une y no se basa en circunstancias para separarse ni de la gente ni de Dios. Ruth posiblemente estaba muerta de miedo. Esto no era un camino fácil lo que les esperaba. Sin embargo, su corazón se había vuelto el paso 1, el suelo perfecto para construir un puente que haría un cambio de vida, pues su corazón estaba lleno de amor y de fidelidad. Ese era el suelo perfecto para entonces irse a compactar, que es el paso 2, a Belén, a la casa del pan. Y cuando Noemí vio que Ruth no se quitaba, desistió de seguir insistiéndole que regresara, y cuando llegaron a Belén, hubo un gran revuelo.
Y las mujeres empezaron a decir, esta es Noemí. Pero escuchen a Noemí. Noemí le dijo, no me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Si el Señor Todopoderoso me ha condenado y me ha afligido. Amada audiencia de Nueva Vida y de Nueva Vida TV, si las consecuencias de tus errores y tus malas decisiones te han alcanzado, no te llames por el sobrenombre que te está dictando Satanás al oído. Tu nombre no es amargura, tu nombre no es infiel, tu nombre no es débil, no es humillada, no es avergonzado, no es mentiroso, no es mentirosa, no es enfermo. No te llamas equivocado, no te llamas divorciada o divorciado, no te llamas adicto, no te llamas terco y no te dejes llamar terrible. Dios te puso un nombre nuevo, llámate redimido, llámate nueva criatura, llámate hijo de Dios, llámate linaje escogido, llámate real sacerdocio, lugar santo. Tú no eres gravilla, tú eres tierra fértil para ser compactada con el Espíritu Santo. No debilites más el fundamento del puente que te conducirá a la bendición de tener un cambio de vida. Change in life. El sacrificio de la cruz y la resurrección creó un puente, te voy a decir de qué, de hormigón, de concreto armado y de acero inoxidable que no puede ser implosionado ni destruido por señalamientos mentirosos de Satanás. Te equivocaste, arrepiéntete y comienza de nuevo. Vamos a construir el puente. No dejes que el enemigo te convenza de que te quedes en Moab para que te mueras de tristeza a causa de tus equivocaciones o de las equivocaciones de tu familia o de tus antepasados. Y como para Dios no hay casualidades, dice la historia que Noemí volvió a Moab con Ruth cuando comenzaba la cosecha de cebada. Esto era la primavera y había muchos granos sobre los campos. Hay una primavera para aquellos que obedecemos. Amado hermano, camina, salte, muévete, llega a la casa del pan, como dicen, échate para acá. ¿No tienes idea qué va a pasar? Pues tranquilo, tranquila. Ruth y Noemí tampoco tenían idea de lo que iba a pasar. Y recuerde, y esto lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, porque este texto mi papá me lo enseñó desde los 5 años y yo se lo agradezco. Es 1 Samuel 15:22. Dice, ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Y dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Perdimos la felicidad, quemamos los puentes en Moab, vamos a regresar a Belén ahora mismo. No tienes que saber lo que va a pasar. En Belén nos espera el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, miren, el mejor capataz. ¿Y qué sucede? Y ya estamos terminando con la historia. Cuando llegamos a la casa del pan, miren, ustedes no sé si han visto, y los otros días yo pasé una mala experiencia, los camiones tumba que van por ahí llevando tierra de un lado al otro, porque es que van a llevar una tierra para compactar otro terreno para una nueva construcción. Pues exactamente eso es lo que ocurría en la vida de Noemí y de Ruth, y lo que está ocurriendo en la de nosotros. Ruth era un suelo fértil lleno de amor, paso 1, y fue transportada 120 kilómetros, 75 millas, 7 a 10 días de camino a la tierra de Belén para ser compactada, para estar lista para hacer con los demás restantes procesos de construcción. Amados, cuando nos ubicamos en el lugar correcto, entonces es que comienzan a fluir las buenas ideas, es que comienzan a venir las puertas abiertas. Y dice el capítulo 2, pero las puertas abiertas no son porque es fácil, pero es porque Dios sí te acompaña. Y entonces dice el capítulo 2 que un día Ruth le dice a Noemí, ¿tú me permites ir al campo para entonces a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo las espigas? Y Noemí le dijo, vete. Miren, cuando el trigo y la cebada está listo para la cosecha, se contrataban segadores. Y estos segadores iban a cortar las espigas y atarlas en manojos. La ley mosaica establecía que no se podía recoger el grano de orillas de los campos y si al segador se le caía algo al piso, tampoco podía recogerlo. ¿Por qué? El propósito de esta ley fungía como una especie de programa de bienestar social para los israelitas y era proveer alimento a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. Así que ellos podían espigar.
¿Qué es espigar? Recoger las espigas que quedaban en el campo después de la cosecha. Ellos iban detrás de los segadores y Juanqui tiene un visual de esto donde se ve a Ruth espigando detrás de los segadores y ellos iban detrás de los segadores espigando con su autorización. Amados, acompañando a Noemí, Ruth hizo el paso número 1. Fue armoniosa, fue fiel, fue amorosa, fue humilde y fue un suelo perfecto. Con la idea de ir a espigar, hizo el paso 2. Compactó su orgullo, su razonamiento, su religiosidad. Fue un suelo perfecto para que los pilares del nuevo puente en construcción tuviesen el fundamento sostenible. Ruth era moabita, era del bando de los malos y se tuvo que someter en Belén a las leyes mosaicas y se arriesgó a ser humillada, a ser maltratada por todos los que estaban allí. Y nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios sin importar que los religiosos opinen de nosotros. Ruth era viuda, sin familiares, sin amigos, sin contactos. De hecho, estaba con una suegra frustrada, amargada, que posiblemente estaba pensando, Dios mío, al haberme traído esta nena para acá, me va a traer más problemas que soluciones porque es moabita. Hey, y nosotros estamos haciendo como ella, avanzando y moviéndonos a un cambio a pesar de nuestras circunstancias. Ruth salió a espigar, tarea que no era fácil. Se expuso a que vieran su desdicha, a colectar lo que a otro le sobraba. Salió a revelar que se quedó pobre y desventurada, pero no se intimidó. Y nosotros estamos rebasando nuestra vergüenza del pasado, estamos aplastando el orgullo. Ruth no se puso a pelear con Dios por la viudez, tampoco se puso a pelear por su suegra y sus decisiones, tampoco se puso a criticar a la gente de Moab porque era diferente a ella. Perdón, a la gente de Belén porque era diferente a los moabitas. Y nosotros, ya llegamos a Belén, al lugar que Dios quiere que estemos. Estamos siendo amorosos, leales, humildes y obedientes. Si quieres escuchar cómo Ruth completa los 5 siguientes pasos para construir su puente a una bendición y un cambio de vida, escúchame por este mismo lugar el 31 de mayo. ¡Eso! Oh, Javi Avilés, qué bonito mensaje. Sí, qué bonito mensaje. Me confrontó muchísimo ese mensaje. Yes. Muchísimo, muchísimo. Puentes en lugar de murallas también. Qué bello. Si el tiempo no se nos hubiese ido, me encanta la parte de Noemí, que aunque estaba viviendo una miseria espiritual y emocional, de todas maneras era suficiente para que Ruth se enamorara del Dios de ella. Qué bello. Algo bueno en su crisis ella estaba haciendo. Oh, sí. Wow. Algo bueno. No hay forma de que Ruth se impactara con ese Dios y que lo quisiera. Y yo quiero ser parte de tu nación, si aún con sus errores, con su crisis, con su depresión, con su falta de fe, no le estuviese mostrando un Dios poderoso a Ruth. No hay forma en que Ruth se enfocara en ese Dios. No había forma. Que hay que ir para sacarle unas cuantas cosas. No, esto es un libro de 4 capítulos, pero es una cosa, parece de 20.